Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 191. What Uchiha Really Wants. Minato sonrió y asintió, diciendo: las habilidades de Renzo van mucho más allá de lo que sabes, Sensei. En serio, es un genio que supera incluso al primer Hokage. No solo eso, es bondadoso, visionario y muy agudo. Echa un vistazo a estos documentos. Toda esta información la robó directamente del cuartel general de Danzo Road. Ah, y por cierto, todo el plan para acabar con Danzo, incluso presionar para que el tercer Hokage dimitiera, eso también fue idea suya. Honestamente, desde la perspectiva de Minato, con la fuerza y la inteligencia de Renzo, probablemente era la persona más calificada para convertirse en el cuarto Hokage. Pero y qué pena. De hecho, le había preguntado a Renzo una vez, y Renzo simplemente se negó rotundamente, diciendo que no le gustaba lidiar con cosas problemáticas o todas las aburridas tonterías políticas. Y él fue muy firme al respecto. Jiraiya se frotó la barbilla pensativo. ¿Dices que Renzo fue quien quiso acabar con Danzo y el tercero? Entonces, ¿qué busca? No me digas que solo lo hace por bondad. Porque si no sacaba nada a cambio, ¿por qué tomarse tantas molestias para ayudar a Minato? De ninguna manera un tipo como él pasaría por tantos obstáculos solo por diversión. Jiraiya había superado hacía tiempo su ingenuidad juvenil. Tras ver la oscuridad tanto dentro como fuera de la aldea, sabía que no debía confiar ciegamente en ese tipo de cosas. Oh, ya sé lo que quiere. Me lo dijo él mismo, dijo Minato con una sonrisa, captando las dudas de su maestro. Renzo solo quiere que, después de convertirme en Hokage, trate al clan Uchiha con justicia. Que elimine todas esas políticas injustas que los han estado atacando. Jiraiya esperó al resto. Pero Minato ya había terminado de hablar. ¿Eso es todo? Preguntó Jiraiya levantando una ceja. Minato asintió. Sí. Eso es todo. ¿No suena eso demasiado simple? Jiraiya frunció el ceño ligeramente. Minato rió entre dientes. Sensei, ¿de verdad cree que suena simple, sobre todo con cómo están las cosas en Konoha ahora? ¿O con la forma en que el tercero ha estado dirigiendo las cosas? Su mirada se tornó seria al mirar al cielo. Has visto más que yo, Sensei. Deberías saber esto. Desde la época del segundo Hokage, ha habido políticas de vigilancia y represión dirigidas a los Uchiha. No sé exactamente cómo eran los Uchiha en ese entonces, así que no juzgaré si el segundo Hokage tenía razón o no. Pero la cuestión es que esas políticas nunca cambiaron. De hecho, empeoraron con Danzo y el tercer Hokage. ¿De verdad está bien? ¿Qué han hecho mal los Uchiha actuales? ¿Alguna vez le han hecho algo verdaderamente imperdonable a Konoha? ¿No son ellos también parte de la aldea? Jiraiya se quedó momentáneamente sin palabras. Bueno, supongo que sí, tienes razón. De verdad que no. Aunque a mucha gente no le gusta que los Uchiha dirijan la fuerza policial de Konoha, eso fue algo que el segundo Hokage les entregó deliberadamente. En aquel entonces, había hablado de esto con Tsunade y Orochimaru. Ninguno de ellos era tonto. Incluso los miembros más lúcidos del clan Uchiha probablemente sabían que el puesto en la fuerza policial no era exactamente un favor. Pero era la única autoridad oficial real que se les permitía a los Uchiha. ¿Qué otra cosa se suponía que debían hacer? ¿Simplemente renunciar a ella? Si lo hubieran hecho, Danzo y el tercero habrían estado encantados. Finalmente una excusa para despojar incluso eso, expulsando por completo a los Uchiha de cualquier posición de poder en la aldea. Fue como si me hubieran dado un cebo envenenado y aún así me vieran obligado a tragarlo con una sonrisa. Ningún extraño podría jamás comprender verdaderamente la amargura de aquello.
Al pensarlo bien, Jiraiya no pudo evitar sentir un poco de simpatía por el Uchiha. Claramente, ahora que estaba empezando a cuestionar las decisiones del tercer Hokage, también estaba deshaciéndose de los prejuicios dejados por la vieja generación, y finalmente empezando a ver a los Uchiha por quienes realmente eran. Así es exactamente, asintió Minato con seriedad. Los Uchiha han soportado años de trato injusto, y aún así, nunca han recurrido a la fuerza. Creo que eso demuestra una moderación y una racionalidad increíbles. Es Konoha quien les debe, no al revés. Por eso acepté la petición de Renzo. Una vez que me convierta en Hokage, haré todo lo posible por revertir esas políticas obsoletas y brindarles a los Uchiha un entorno verdaderamente justo. Renzo me dijo que soy el único capaz de lograrlo. Por eso está dispuesto a apoyarme, y yo también a ayudarlo. Es mutuo. Minato se convertiría en el puente entre los Uchiha y el resto de la aldea. Ayudaría a ambas partes a comprenderse. Lentamente, pero con seguridad, guiaría a los Uchiha para que volvieran a ser parte de Konoha y fueran aceptados por todos. Y, en realidad, eso es parte del trabajo de un Hokage, ¿no? ¿Qué clase de Hokage se basa en la opresión y el miedo para mantener el poder? ¿Qué clase de aldea se construye aplastando a sus propios clanes y arrinconando a sus genios? Jiraiya se quedó en silencio ante eso, dejando escapar un suave tras pensarlo, asintió y dijo. Si ese es el caso, entonces este chico, Renzo y es alguien en quien realmente vale la pena confiar. Parece que también tiene una mente muy aguda. Hizo una pausa antes de continuar. Creo que iré a conocerlo en persona. Le daré mi opinión después de que hablemos. ¿Qué opinas, Minato? Necesitaba verlo con sus propios ojos. Solo entonces se sentiría verdaderamente tranquilo. Claro, no hay problema, dijo Minato con una sonrisa. Pero será mejor que ni el tercero ni Danzo se enteren. ¿Quieres que te organice la reunión? Después de todo, la situación seguía bastante tensa. Si Jiraiya hubiera ido a ver a Renzo de la nada, seguro que habría sorprendido a más de uno. Ah. Jiraiya hizo una pausa, y de repente se dio cuenta. Claro, no estaba pensando. Sí, suena bien. Encárgate tú de los preparativos. Cuanto antes, mejor. Estaba ansioso por confirmar las cosas por sí mismo. Dame un segundo, dijo Minato. Me pondré en contacto con Renzo ahora. Si todo va bien, podrán verse pronto. Mientras hablaba, Minato levantó su mano izquierda y tocó 2 veces la banda de comunicación en su muñeca. Luego, hablándole con claridad, dijo. Reina Roja, conéctame con Renzo. A ver si está libre y puede venir a mi ubicación actual. Este era un aparato que Renzo le había regalado. Súper práctico para mantenerse en contacto. En ese momento, Renzo ya había lanzado más de una docena de satélites a la órbita del mundo Shinobi, cubriendo casi todo el continente. La comunicación era nítida en casi todas partes. Entendido, señor Minato. Respondió instantáneamente una voz femenina desde el dispositivo. Jiraiya parpadeó, despertado por la curiosidad. Se acercó para ver mejor el dispositivo en la muñeca de Minato. ¿Qué es esto? ¿Una voz de niña? Se parece un poco a la de Tsunade de niña. ¿Estoy oyendo algo? Minato pareció un poco sorprendido y luego rió con torpeza. ¿Suena como Lady Tsunade? Creo que es exagerado, este es un dispositivo de comunicación diseñado por Renzo. Permite hablar con alguien a distancias muy largas. Dijo que puede funcionar a miles de kilómetros de distancia, siempre que la señal sea estable. Minato quedó impresionado la primera vez que lo usó, tal como le pasó a Jiraiya ahora. Espera, ¿en serio? ¿Miles de kilómetros? Jiraiya se quedó atónito. ¡Qué locura! Tío, me pregunto si yo también podría conseguir uno. No solo estaba sorprendido, sino que estaba seriamente tentado. Imagina si Tsunade, Orochimaru e incluso todas esas encantadoras damas que conoció en sus viajes pudieran tener una. Podría ligar con ellas cuando quisiera. ¿No sería un sueño? Ah, ¿sí? Eso no está fuera de cuestión, Jiraiya. De repente, una voz intervino desde el otro lado de Minato, y allí estaba Renzo, sonriendo mientras se unía a ellos. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Jiraiya se giró y lo miró fijamente. ¿Cuándo llegaste? No me digas, ¿también conoces al dios del trueno volador? Sí, asintió Renzo casualmente. ¿Qué? Jiraiya abrió mucho los ojos. Solo bromeaba.
¿De verdad lo sabes? Espera, ya lo dominas. Inmediatamente miró a Minato con recelo. ¿No me digas que le enseñaste? No fui yo, respondió Minato con una sonrisa de impotencia, negando con la cabeza. Sensei, ¿lo olvidaste? Cuando el tercero convocó a Renzo a la aldea a la fuerza aquella vez, una de las recompensas que le dio, gracias a sus contribuciones, fue el acceso a la técnica del dios del trueno volador. Definitivamente te lo mencioné antes. Oh. Jiraiya abrió mucho los ojos. Ahora que lo dices, sí, creo que sí. Lo olvidé por completo. Aún así, miró a Renzo, visiblemente impresionado. No está mal, chico. De verdad que lograste aprender un jutsu que ni yo pude. Eres realmente excepcional. Jiraiya le dio a Renzo una mirada curiosa. Este niño simplemente apareció y dejó caer una bomba como si nada. Sí, definitivamente no era normal. Chapter 192. Sorry, I have a girlfriend. Por suerte, contaba con el conocimiento de quienes me precedieron, y un poco de talento, así que no fue tan difícil de aprender. Sinceramente, Jiraiya, con la experiencia de Minato como guía, quizás tú también podrías aprenderlo. Renzo dijo con una sonrisa juguetona en su rostro. Puede que lo que dijo haya sonado modesto, pero la sensación era clara. Soy diferente. Hei Jiraiya soltó una risa desesperada y negó con la cabeza. No te metas conmigo, chico. He estudiado ese jutsu. Sé lo difícil que es. ¿Esa cosa? Si no tienes talento, olvídalo. Y aun con talento, necesitas una comprensión y una fuerza de voluntad increíble solo para comprenderla. Minato tenía razón. Eres uno de esos raros genios, ¿eh? Jiraiya había aceptado desde hacía tiempo que el talento era pura suerte. En aquellos tiempos, siempre era el menos favorecido. Por mucho que lo intentara, nunca podía alcanzar a Orochimaru. El talento marcaba la diferencia. Por supuesto, Jiraiya nunca admitiría que no era tan talentoso o que Orochimaru era mejor que él. Tan solo admitir que Renzo tenía el talento para ser el dios del trueno volador ya era su límite. Tampoco es como si Orochimaru hubiera tenido talento en el jutsu del espacio-tiempo, así que eso es todo. Toma. Esto es para ti, Jiraiya. Renzo le lanzó con indiferencia una pulsera de comunicaciones, ya preparada. Minato ni puede enseñarte a usarla, o pregúntale a la Reina Roja. Cuidado, mocoso. No lo tires así. Jiraiya corrió a atraparlo y le lanzó a Renzo una mirada fingida antes de levantar una ceja. Oye, me he estado preguntando, ¿quién demonios es esta Reina Roja? ¿Por qué su voz suena como la de Tsunade de niña? ¿Eh? Renzo se detuvo un segundo, sorprendido. De verdad lo cogiste. Maldita sea. Había modulado deliberadamente la voz usando la voz actual de Tsunade como referencia, luego la ajustó para que sonara más juvenil, no la voz real de la infancia de Tsunade. ¿Qué oído tan agudo tiene este tipo? Espera, no, esto no tiene nada que ver con el oído. Da un poco de miedo, sinceramente. ¿En serio? Que lo repita. Quiero comprobarlo. Jiraiya ahora parecía inseguro de sí mismo. Por supuesto. Renzo asintió y luego habló por la pulsera de Jiraiya. Reina Roja, ¿escuchaste eso? Saluda a Jiraiya. Un momento después, la voz de la Reina Roja llegó a través de la pulsera. Sí, maestro. Hola, Jiraiya-sama. Sí, una voz perfectamente ajustada. Renzo levantó el pulgar en silencio. Buen trabajo. Captó lo que quería decir al instante. Quizás solo me lo imaginaba. No suena exactamente como ella. Jiraiya rió entre dientes y se ajustó la pulsera al brazo izquierdo. Luego volvió a mirar a Renzo. Pero en serio, ¿quién es la Reina Roja? ¿Cómo debería explicarlo? Y Renzo se frotó la barbilla pensativo. En realidad, no es una persona real. Es un programa, básicamente una inteligencia virtual que existe en computadoras y redes. Jiraiya. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿De qué carajo estás hablando? Entendía algunas palabras individualmente, pero en conjunto, ni idea. Ejem. Intentando salvar las apariencias y disimular su total pérdida, Jiraiya se aclaró la garganta y de repente puso cara seria. Ya veo, vayamos al grano. Le pedí a Minato que te llamara porque quería preguntarte. ¿Por qué quieres apoyar que Minato se convierta en Hokage? ¿Cuáles son tus planes para el futuro?
Fijó su mirada en Renzo, observando cada expresión y movimiento. Quería verlo completamente a través de él. Oh. Renzo rió entre dientes con complicidad. ¿Así que eso se trata? Bueno, en realidad es simple. Minato Nii y yo somos muy cercanos, y lo conozco bien. Es alguien que de verdad quiere lo mejor para la aldea. Creo que será un gran Hokage, alguien que realmente ayudará a solucionar la incómoda situación de los Uchiha. Y está dispuesto a cambiar las cosas. Pero la razón principal fue su buena relación. Y Minato realmente lo escucha. Eso hizo de Minato la herramienta perfecta por ahora. ¿Eso es todo? Jiraiya parpadeó, un poco sorprendido. Pero y podía ver que este chico no estaba mintiendo. Entonces, ¿por qué tanto Renzo como Minato parecían tan genuinamente puros y sinceros? Y en cuanto a mis planes para el futuro, Renzo continuó. Lo de siempre. Investiga, entrena un poco, coquetea con chicas guapas aquí y allá. Ayuda a Uchiha y a Konoha a hacerse más fuertes, más prósperos, y con suerte, convierte la aldea en un lugar más divertido y emocionante. Sí, eso es todo. Claro, si el momento es el adecuado en el futuro, lograr que el mundo ninja sea verdaderamente pacífico sería una gran ventaja. Sí. Sus planes para el futuro eran simples, honestos y coloridos. Tú y Jiraiya lo miró, sin palabras. ¿Por qué sientes que te falta motivación? Como un holgazán. ¿No puedes mostrar un poco más de pasión? Añade más pasión a tus metas o algo así. Pero, te daré crédito por una cosa. Creo que en este punto en particular, tú y yo nos parecemos mucho, vamos a hacer pis, ejem. Antes de que Jiraiya pudiera terminar, Minato no pudo contenerse más y tosió con fuerza. Jiraiya-sensei, ¿podrías no descarrilar al niño? Jiraiya se giró, indignado. Minato, ¿de qué demonios estás hablando? ¿Engañar al niño? Fue idea suya desde el principio. Si me preguntas, ya es un poco coqueto incluso sin mi ayuda. ¿Y culpas a tu profesor por corromperlo? No te sientes culpable en absoluto. Minato. Profesor, por favor. HMPH. Jiraiya resopló y se alejó de su desagradecido estudiante, negándose siquiera a mirarlo. Se volvió hacia Renzo y continuó. Probablemente ni siquiera tengas novia todavía, Apuesto a que no entiendes lo maravillosas que pueden ser las mujeres. Antes de que pudiera terminar, Renzo levantó la mano y lo interrumpió con una sonrisa tranquila. En realidad, Jiraiya-osan, tengo novia. Nos conocemos desde que éramos niños. Jiraiya. Y este punk acaba de dar un golpe crítico directo al corazón. Aquí estoy, intentando compartir con amabilidad algo de mi sabiduría sobre las mujeres, y me lo echas en cara. Es una traición. Es una bofetada en el alma. El rostro de Jiraiya se congeló mientras se giraba lentamente hacia Minato, muy serio. ¿Lo ves, Minato? Tenía razón. No puedes confiar en este mocoso Uchiha. Sensei. Vamos. Minato parecía impotente, atrapado entre la risa y la exasperación. Jiraiya-sensei no ha cambiado nada. Sigue siendo el mismo viejo ridículo. HMPH. Jiraiya se cruzó de brazos con un bufido, apartando la mirada. Bien. Lo admito. Este mocoso no está nada mal. En general, es bastante confiable. Pero, no respeta a sus mayores y tiene la boca demasiado afilada. Ah, y otra cosa. Se giró y miró a Renzo con fingida severidad. Eres demasiado joven para tener citas ya. Eso no está bien. Tú. Escuché eso cuando estabas en la escuela, interrumpió Renzo, sonriendo. Solías colarte en las librerías para echar un vistazo a ese tipo de revistas. No es así. Le dirigió a Jiraiya una mirada cómplice. ¿A quién intentas engañar, viejo? Todo el mundo sabe qué clase de persona eres. Eres la última persona que me puede dar un sermón sobre el romance temprano. TSK, si supieras qué tipo de nombres te dan los fans de Naruto. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? Eso es una calumnia. Difamación. Te haré tragar 1000 senbons por difundir mentiras. Jiraiya parecía como si su cabello estuviera a punto de incendiarse. Ah, ¿eso? Me lo dijo Orochimaru, respondió Renzo con una sonrisa inocente, echándole la culpa con indiferencia. Auge. Claro que era esa maldita serpiente. La próxima vez que lo vea, estará muerto. Se comporta como mi madre, en serio. Jiraiya estaba furioso.
Bueno, eso es entre tú y él, dijo Renzo, quitándole importancia con un gesto y luego mirando la hora. Si no hay nada más, me voy. Le prometí a mi novia que iríamos de compras. Luego. Le hizo un gesto perezoso a Jiraiya, asintió con la cabeza a Minato y desapareció de la vista con el dios del trueno volador. Es mocoso. ¿Qué quiso decir con eso último? ¿Me estaba tomando el pelo? Murmuró Jiraiya, aún más molesto. Jiraiya-sensei. Suspiró Minato, casi al límite. ¿Seguro que vino a hablar de negocios? Jejeje, y al ver la expresión exasperada de Minato, Jiraiya finalmente soltó una risita tímida. Vale, vale. Solo estaba bromeando un poco con el niño. Pero en serio, ya no tengo dudas. Es una persona sólida. Todo lo que dijo era cierto. Bueno, excepto quizás por ser un playboy a esta edad. Quizás tenga más de una novia. Minato, no te le parezcas en eso, ¿de acuerdo? Ya tienes una novia que te quiere. Increíble. Este tipo tuvo el descaro de regañar a Renzo mientras intentaba educar a Minato con una cara seria. Chapter 193. The Fourth Hokage Election Day. Lo tengo. Minato esbozó una sonrisa ligeramente desamparada. Entonces, volvamos. Nos vemos en casa en un rato. Con eso, disipó el clon de sombra. Sí, esta versión de Minato no era la auténtica. El original aún estaba en Konoha. ¿Y este lugar? Ni siquiera era Konoha. Era solo un pequeño pueblo en algún lugar del País del Fuego. Caray, ya se fueron todos. ¿A nadie se le ocurrió llevarme? ¿En serio? Dios del trueno volador esto, Dios del trueno volador aquello, solo soy un pobre tipo atrapado caminando a casa. Quejándose para sí mismo, Jiraiya comenzó a regresar a la aldea. Todos estos problemas con mis alumnos, qué fastidio. Y qué pena tener que ir a buscar materiales también. 8 días después, la mayoría de los ninjas del frente de Kirigakure habían regresado a casa triunfantes. Bueno, todos excepto el Uchiha. Aparte de Fugaku y algunos otros, los miembros del clan habían sido reasignados a otros campos de batalla. Kumogakure e Iwagakure. Ese mismo día, el tercer Hokage realizó un pequeño espectáculo en la puerta de la aldea, dando la bienvenida a Orochimaru con una ceremonia completa. ¿Y Fugaku? Lo siento, no estoy invitado. Lo habían llamado de nuevo al pueblo mediodía antes. Y no solo eso. Hiruzen y Danzo se reunieron personalmente con él en la oficina del Hokage. Ofrecieron algunas palabras de elogio poco entusiastas, y luego y eso fue todo. Y tal como me advirtió Renzo. Es la clásica rutina de quemar puentes después de cruzarlos. ¿De verdad creen que pueden usar a los Uchiha como herramientas desechables? Fugaku se sintió humillado, pero gracias a la advertencia de Renzo, no atacó. Simplemente resopló con frialdad, se levantó y se fue enfadado. En la ceremonia Orochimaru, lo has hecho bien. Por ahora, ve a casa y descansa un poco. Te lo has ganado, dijo Hiruzen, sonriendo mientras saludaba cálidamente a su estudiante. Lo entiendo, sensei. Orochimaru respondió con una sonrisa educada. Descansar. Menudo chiste. Esta fue simplemente la forma en que el Hokage lo ignoró. El mismo trato que recibió Renzo en aquel entonces. Orochimaru estaba profundamente decepcionado. Ahora era obvio. Hiruzen no confiaba en él. Temía que Orochimaru se hubiera vuelto demasiado popular y amenazara la elección del próximo Hokage. La dimisión de Hiruzen era prácticamente un hecho consumado. La verdadera pregunta era, ¿quién sería el cuarto? Hiruzen no buscaba a alguien capaz. Buscaba a alguien a quien pudiera controlar. Un Hokage títere. Joven, inexperto, sin ningún respaldo ni influencia real. Alguien dócil, alguien fácil de manipular. ¿Y Orochimaru? Sí, no encajaba en ese molde para nada. Hiruzen sabía exactamente cómo era su estudiante. Popular, con buenos contactos, astuto y orgulloso. Todas las cosas que no podía tolerar en un sucesor. Así que Orochimaru había sido descartado desde el principio. TCH, la misma rutina de siempre, ¿eh? Qué lástima. Esta vez, las cosas no saldrán como las planeaste, viejo. Veamos cómo se desarrolla la reunión de líderes del clan mañana, espero un verdadero drama. Con esos pensamientos dando vueltas en su mente, Orochimaru se alejó silenciosamente del desfile de bienvenida. Hiruzen lo vio irse, sintiendo una extraña inquietud que no podía explicar.
Todo parecía estar bien pero aún así. Algo simplemente no estaba bien. De vuelta en el complejo Uchiha y Fugaku acababa de terminar de ponerse al día con su familia después de regresar de esa incómoda reunión con el Hokage cuando llegó Renzo. Hola Fugaku, Mikoto. Renzo entró con una sonrisa relajada y los saludó casualmente. Toma asiento. Tengo un par de cosas que quiero hablarte. Fugaku señaló el espacio libre frente a él. Renzo se sentó frente a él, tomó un sorbo del té que Mikoto le había preparado y finalmente dijo. Entonces, parece que ya recibiste la indiferencia de Hiruzen y Danzo. Fugaku puso los ojos en blanco. Mocoso. Como si no supieras ya cómo fue esa reunión. Vamos, volvimos del frente con una gran victoria. Pero solo regresamos unos pocos, incluyéndome a mí y a algunos guardaespaldas. Y solo recibí unas pocas palabras de elogio. Sin seguimiento. Sin reconocimiento. Ni siquiera una ceremonia de bienvenida como es debido. Mientras tanto, el resto de nuestros hombres están siendo enviados nuevamente a otros campos de batalla. Esto es indignante. Son héroes. Y así los trata el tercero. Enviándolos de vuelta a la muerte. Honestamente, esto podría haber sido lo más insultado que Fugaku haya sentido jamás. Claro, las cosas también habían sido injustas en el pasado. Pero al menos entonces, no podía discutir. No había hecho ninguna contribución importante. Pero esta vez. Esto fue ridículo. Ja. Renzo simplemente rió levemente. No lo vimos venir ya. Tranquilos. Mañana es cuando actuaremos. Ahora mismo, el verdadero cáncer en Konoha son Hiruzen, Danzo, Koharu y Omura, esos supuestos ancianos de la cima. Ya era hora de que renuncien. Simplemente mantén el plan mañana, Fugaku. Intervendré en el momento adecuado. Después de tanta planificación, por fin llegó el momento de terminarlo todo. Incluso Renzo empezaba a impacientarse. Está bien. Fugaku asintió con firmeza. Después de eso, ambos discutieron algunos detalles finales. Fugaku incluso invitó a Renzo a cenar antes de dejarlo irse. A la mañana siguiente en la sala de conferencias principal de la Torre Hokage, los líderes de clanes de toda la aldea se reunían uno tras otro. Renzo llegó como guardaespaldas de Fugaku. Una vez que Fugaku encontró el asiento Uchiha y se sentó, Renzo se sentó en silencio detrás de él, esperando a que comenzara la reunión. Orochimaru, Jiraiya, Tsunade y Minato también aparecieron. Crujir, la puerta del pasillo se abrió de golpe. Hiruzen entró con Danzo, Koharu, Omura y varios Anbu detrás. Todos tomaron asiento rápidamente. Ejem. Hiruzen se levantó, se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Gracias a todos por venir. Primero, quiero compartir novedades sobre el Frente Kiri. Reconoceremos a quienes tuvieron un desempeño excepcional en las batallas recientes. Segundo, su expresión se tornó un poco más seria. Últimamente, he estado sintiendo el peso de la edad. Creo que es hora de elegir al cuarto Hokage. Me gustaría escuchar la opinión de todos hoy. Propondremos algunos candidatos juntos y luego dejaremos que los aldeanos voten para decidir quién será el nuevo Hokage. Por supuesto, esto era algo que ya había planeado con mucha antelación. Con las principales guerras casi terminadas en todos los frentes, era el momento perfecto para celebrar elecciones, especialmente antes de que la mayoría de los ninjas de primera línea regresaran. De esa manera, ni Minato, ni Orochimaru, ni siquiera Fugaku tenían muchos partidarios presentes en la aldea. Era la situación ideal. El resultado de la votación seguiría bajo su control. Y así era mucho más fácil mantener el poder. El próximo Hokage será simplemente su marioneta, con todo el poder aún en sus manos, el tercer Hokage. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué audacia la del señor tercero! Creo que Lord Minato sería perfecto. Yo voto por el señor Orochimaru. Lady Tsunade y Lord Jiraiya también son excelentes elecciones. Las voces se elevaron por todo el salón cuando los líderes del clan y algunos representantes Jonin civiles comenzaron a hablar. Como era de esperar, Minato y Orochimaru fueron las principales opciones. Tsunade y Jiraiya también tenían sus fans, aunque ambos habían declarado públicamente que no les interesaba postularse. Así que la mayoría de sus seguidores se inclinaron por Minato u Orochimaru. ¿Y qué pasa con Danzo? Sí, a nadie le gustaba. Ni siquiera lo mencionaron. El rostro de Danzo se agrió. Lo esperaba, pero aún así le dolía.
Recorrió con la mirada el pasillo en silencio, tomando nota mental de quienes hablaban más alto. HMPH. Si no hubiera sido el momento oportuno y no les hubiera dicho al clan Shimura y a mis seguidores que guardaran silencio por ahora, las cosas serían diferentes, pensó Danzo con amargura. Simplemente no quiero atraer demasiado la atención de Hiruzen todavía, eso es todo. De repente, Fugaku se puso de pie y declaró en voz alta. En nombre del clan Uchiha, apoyo plenamente a Namikaze Minato para el cuarto Hokage. La sala quedó en silencio al instante. Todas las miradas se volvieron hacia él, conmocionadas. Hace apenas medio año, corrían rumores de que el propio Fugaku aspiraba al puesto de Hokage. Muchos Uchiha de la policía habían estado promoviendo abiertamente esa idea. Claramente tenían ambiciones para el puesto. Y ahora, de repente, Fugaku apoyaba a Minato. Hiruzen, Danzo y los dos consejeros intercambiaron miradas inquietas. ¿Cuándo Minato y Fugaku se volvieron tan cercanos? Hiruzen miró a Minato y lo vio sentado allí, tranquilo, completamente imperturbable. Era obvio que lo sabía de antemano. Eso solo hizo que Hiruzen se sintiera más incómodo. Esto no estaba en el guión. Pensó que tenía a Minato completamente bajo control. Pero ahora, justo cuando más importaba, había sucedido algo inesperado. Y Fugaku, de entre todas las personas, había mostrado pública y claramente su apoyo a Minato. ¿Qué carajo está pasando? Chapter 194. Uchiha Renzo Final y Strikes. Yo también apoyo a Minato. No solo porque es mi mejor alumno, sino porque creo que es el más indicado. En ese momento, Jiraiya intervino con una gran sonrisa, tratando de aliviar un poco la pesada atmósfera. Bueno, funcionó para la mayoría de las personas, pero no para Hiruzen y los otros ancianos. Yo también apoyo a Minato. Inmediatamente después, Tsunade también se puso de pie, dejando su postura muy clara. Tsunade, tú y Hiruzen y los demás la miraron en estado de shock, aunque una parte de ellos lo entendió. Después de todo, la novia de Minato era Uzumaki Kushina, alguien muy cercano a Tsunade. No era de extrañar que ella le diera su apoyo. Aún así, desde la perspectiva de Hiruzen, esto definitivamente no era una buena noticia. Tsunade no solo le daba un apoyo casual, sino que se entregaba por completo a Minato. Eso también significaba que todos los clanes ninja leales a ella probablemente seguirían su ejemplo. Y con Jiraiya apoyando también a Minato, el chico que venía de un entorno civil de repente tenía dos grandes potencias detrás de él. Esto ya había superado con creces lo que Hiruzen había planeado o podía controlar. Había asumido que, pasar a lo que pasara, ni Jiraiya ni Tsunade tomarían partido tan obviamente en un momento tan delicado como este. Al menos, la actitud de Tsunade hoy estaba muy fuera de lo común. Pero las sorpresas aún no habían terminado. TSK. Yo también apoyo a Minato-kun como próximo Hokage. Y, por cierto, me retiro de la contienda. En ese momento, Orochimaru se puso de pie y anunció con una sonrisa. Auge. Inmediatamente toda la sala estalló en un alboroto. ¿Qué carajo estaba pasando? ¿No era la posición del cuarto Hokage básicamente una pelea entre Minato y Orochimaru? Ahora Orochimaru, uno de los mejores competidores, se retiraba sin más, y apoyaba por completo a Minato. ¿Qué locura era esta? ¿Eso no significaba básicamente que la elección ya estaba decidida? Orochimaru, tú y Hiruzen saltó de su asiento con un fuerte silbido, fijando su mirada aguda en Orochimaru, exigiendo una explicación sin siquiera hablar. Si ese es el caso, no tiene sentido alargar esto, ¿no? Deberíamos resolverlo oficialmente. De repente, una voz sonó detrás de Fugaku. Todos, Hiruzen, Danzo y todos los demás líderes del clan, se giraron inmediatamente hacia quien hablaba. Conoce tu lugar. En el siguiente segundo, Danzo se puso de pie de un salto y le gritó furioso a Renzo. ¿Quién demonios te crees que eres? ¿Crees que tienes derecho a hablar aquí? ¿Acaso los Uchiha entienden lo que significan las reglas? ¡Fuera de aquí! Hiruzen, Koharu y los demás entrecerraron los ojos, claramente estaban con Danzo. Mientras tanto, muchos de los líderes de los clanes observaban con interés. ¿Qué pretende este chico, levantándose en un momento como este? El corazón de Hiruzen se hundió aún más. Podía sentir que las cosas se le escapaban cada vez más de las manos.
La mayoría de la gente aquí había oído hablar de Renzo, la nueva estrella en ascenso del clan Uchiha, y sabían que había estado reprimido por un tiempo. Así que su intervención de hoy definitivamente no fue una simple imprudencia. Al menos, a juzgar por su expresión tranquila e imperturbable, claramente no actuó por impulso. Naturalmente, muchas personas estaban felices de sentarse y disfrutar del espectáculo, curiosas por ver qué planeaban hacer a continuación el Uchiha, o el propio Renzo. Justo después de que Danzo terminó de gritar, Renzo levantó lentamente la cabeza, su rostro estaba helado y su aura aterradora explotó hacia afuera. Auge. La presión golpeó como un maremoto, cubriendo toda la sala en un instante. Todos sintieron el peso sobre sus hombros, como una montaña. Por supuesto, Danzo y Hiruzen recibieron toda la fuerza. Los otros solo captaron los bordes de la explosión. ¿Qué demonios sí? Eso es una locura. Ese chakra, es irreal. Oye, este niño en serio es tan fuerte ya. Por un momento, todo el salón quedó congelado en shock ante la aterradora presión de Renzo y la gran cantidad de chakra que estaba derramando. Fue como estar frente a una bestia con cola, quizás incluso peor. Pequeño mocoso. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Danzo, al principio sorprendido, respondió rápidamente con una cara oscura y desagradable. Zas. Antes de que pudiera reaccionar más, Renzo desapareció en un borrón, y al instante siguiente apareció justo encima de Danzo. ¡Bam! Con un fuerte pisotón, Renzo estrelló la cabeza de Danzo contra la mesa de conferencias antes de que nadie pudiera parpadear. Grieta. El cráneo de Danzo se estrelló contra la madera gruesa, dejando un enorme cráter y grietas similares a telarañas que se extendían en todas direcciones. Y entonces, mientras todos miraban en un silencio atónito, Renzo simplemente bajó la mirada hacia la figura luchando de Danzo, su voz fría como el hielo. ¿Y quién carajo te crees que eres para hablarme así? Quizás antes, Renzo tenía motivos para contenerse. Pero hoy, ya no pensaba aguantar más. Renzo, tú. Hiruzen, Koharu y Omura todavía estaban conmocionados por la demostración anterior de poder y chakra, pero rápidamente lo superaron e intentaron hablar, queriendo detener a Renzo antes de que las cosas empeoraran. Cállate la boca. Antes de que pudieran decirle una palabra, Renzo espetó, su voz atravesando la habitación como una cuchilla. Les lanzó una mirada fría y ladró. Hazte a un lado. Esto es entre Danzo y yo. Tu turno llegará más tarde. Tú. Los rostros de Hiruzen y los demás se volvieron aún más feos, furiosos y frustrados, al borde de actuar. Mientras tanto, fuera del salón, los Anbu apostados cerca percibieron la conmoción. Abrieron las puertas de golpe y entraron corriendo. HMPH. La mirada de Renzo se agudizó y otra ola de presión aterradora estalló, mezclada con el haki del conquistador. Esta vez, la fuerza aplastante golpeó directamente a Hiruzen, Koharu, Omura y las docenas de Anbu que cargaban por la puerta. Los Anbu ni siquiera tuvieron oportunidad de reaccionar. Cayeron al suelo, inconscientes, como marionetas con los hilos cortados. Hiruzen y los demás se quedaron clavados en el lugar, con rostros llenos de horror, incapaces de moverse bajo el peso del aura de Renzo. ¿Qué carajo es esto? ¿Cómo era posible que alguien tuviera tanto poder solo con su mera presencia? Hiruzen se dio cuenta de que había subestimado seriamente a Renzo, una vez más. ¿En qué carajo estaba pensando al dejar que este niño creciera sin control hasta este punto? El arrepentimiento y la frustración lo inundaron. Pero por ahora, sabía que no debía actuar precipitadamente. Solo podía apretar los dientes y esperar a ver qué planeaba hacer Renzo. Los otros jefes de clan pensaban lo mismo. Honestamente, muchos de ellos se sintieron increíblemente satisfechos al ver a Danzo siendo pisoteado de esa manera. Después de todo, casi todos los clanes presentes habían sido intimidados o amenazados por Danzo en algún momento. Algunos de sus mejores y más brillantes habían sido obligados a unirse a la pequeña y podrida organización raíz de Danzo. Habían sido sometidos a un lavado de cerebro para convertirse en sus soldados sin mente y obligados a traicionar incluso a sus propios clanes. Y ni siquiera hablemos de los jutsu secretos y las técnicas de linaje que Danzo había robado a lo largo de los años. El resentimiento era profundo. Pero antes solo podían tragarse su ira porque no tenían fuerzas para contraatacar. ¿Y ahora? ¿Ves a alguien finalmente poniendo a Danzo en su lugar? Oh, les encantó.
Por supuesto, ninguno se atrevía a mostrarlo abiertamente, todavía no. Si Renzo no conseguía aplastar a Danzo hoy, cualquiera que se riera demasiado pronto probablemente sería el próximo objetivo. Sin embargo, Tsunade, Orochimaru, Jiraiya y Fugaku fueron excepciones. Estaban disfrutando abiertamente del espectáculo. Finalmente Renzo volvió su fría mirada hacia Danzo y se burló. Eres un perro asqueroso. Rata de cloaca, ¿por qué no te quedaste escondido en tu agujero apestoso? ¿Por qué tuviste que subirte al escenario donde hay gente de verdad? ¿Crees que este es un lugar para basura como tú? ¿Sabes? Dijo Renzo con la voz cada vez más fría. He querido matarte durante mucho, mucho tiempo. Desde que mostré mis primeros signos de talento, tus ratas de Root han intentado asesinarme, no una, ni dos, sino más de 10 veces. Si no hubiera ocultado mi verdadera fuerza, si no hubiera tenido cuidado, ya habría muerto una docena de veces. E incluso después de sobrevivir a eso, todavía tuve que agachar la cabeza, siendo reprimido por ti y el tercer Hokage. ¿Por qué? Porque controlas la mayor parte del poder en Konoha. Porque crees que puedes atacar a quien quieras. ¿Quieres aplastar a un clan? Fácil. Aplástalos. ¿Quieres acabar con el genio de un clan? Claro, tú organizas los accidentes. Cualquiera que amenace su autoridad, se unen para destruirlo. Y tú, viejo pedazo de mierda, escondiéndote tras la excusa de proteger Konoha, ¿a cuántos jóvenes talentos has obligado a entrar en tu maldita organización raíz? ¿Cuántas familias has destrozado? ¿Dices que es para la aldea? Entonces, ¿por qué no controlas los talentos de tu propio clan Shimura? ¿Por qué no lavarles el cerebro a los genios del clan Sarutobi? Ah, ¿y qué pasa con las familias de esos dos asesores tuyos que son perros falderos? Chapter 195. Tsunade Kids Danzo, bonus. En ese momento, Hiruzen, Koharu y los demás tenían rostros tan sombríos que parecía que les iba a caer una lluvia torrencial. Pero ninguno se atrevió a moverse. Porque justo ahora, todos los ninjas Anbu que intentaron entrar habían sido instantáneamente noqueados por la aterradora presencia de Renzo. Todos y cada uno de ellos, sin excepciones. La enorme presión era aterradora y hacía que sus corazones latieran con miedo. Y Renzo ni siquiera había levantado la presión que estaba poniendo directamente sobre Hiruzen y los demás. Ni siquiera podían moverse. Mientras tanto, los líderes del clan y los representantes que estaban observando sintieron algo completamente diferente. Las palabras de Renzo tocaron una fibra profunda dentro de ellos. Sin previo aviso, Yamanaka Inoichi fue el primero en dar un paso al frente. Miró a Danzo con frialdad y espetó. Sí. A mí también me gustaría tener respuestas, Danzo. Con el paso de los años, ¿dónde han desaparecido exactamente los talentos que tomaste del clan Yamanaka? ¿Y qué hay de Yamanaka Kaze? Preguntó. ¿No crees que ya es hora de que nos des una explicación? Nara Shikaku dejó escapar un suspiro de impotencia a su lado, pero aún así se mantuvo adelante también, respaldando a Inoichi. Quiero saber lo mismo. ¿Dónde están los genios del clan Nara que secuestraste, anciano Danzo? Y mi clan Akimichi también. Añadió Akimichi Choza, saliendo. El trío Inoshikacho siempre había actuado junto. Estaban unidos. Al verlos salir de esa manera, los rostros de Hiruzen y su grupo cambiaron drásticamente. Estos tres clanes siempre habían estado entre los partidarios más leales del Hokage. Y ahora, estaban interrogando a Danzo públicamente. Joder. Esto era malo. Muy malo. Aún peor que cuando Renzo los había aplastado antes. Y mi clan Aburame. Gritó otra voz. Y mi clan Kurama también. Y el mío. Con Inoshikacho liderando el camino, los otros líderes del clan y representantes también comenzaron a avanzar, uno tras otro, lanzándole preguntas agudas a Danzo. Fue como ver cómo derribaban un muro que se derrumbaba. Una vez que empezó, no hubo forma de detenerlo. Jejejejeje. Danzo, aún acorralado bajo el pie de Renzo, de repente soltó una risa baja y escalofriante. Niño Uchiha, ¿así que este es tu plan? ¿Este es tu gran plan? Lo admito, impresionante. Muy impresionante. Pero nada de esto cambia el hecho de que acabas de rebelarte contra tus superiores. ¿Y de verdad crees que será tan fácil derrotarme? Al segundo siguiente, zarcillos de madera estallaron repentinamente desde el cuerpo de Danzo, azotando hacia la pierna y el torso de Renzo. Pero Renzo ni siquiera se inmutó.
Desapareció en un instante, reapareciendo junto a Minato. Se giró hacia Tsunade con una sonrisa y dijo: Hermana mayor Tsunade. Te dejo a Danzo. Sean cuales sean tus rencores, desquítalos con él. No te contengas. Tsunade rió fríamente, haciendo crujir sus nudillos con una sonrisa aterradora. Créeme, no lo haré. Se giró hacia Danzo, que ahora estaba usando el elemento madera, y dijo con una voz más fría que el hielo: Realmente te has superado esta vez, Danzo. Hace poco me enteré, la razón por la que mi clan Senju seguía perdiendo gente, la razón por la que estábamos al borde de la extinción, fue gracias a ti y a mi querido y viejo maestro trabajando juntos. Y mi hermano Nawaki, incluso Dan, resulta que ambos murieron por culpa de tus sucios trucos. Y hasta te atreviste a profanar el cuerpo de mi abuelo, intentando robar el linaje Senju para ti. Ratas asquerosas. Ambos son realmente increíbles. En el momento en que esas palabras salieron de la boca de Tsunade, los rostros de Hiruzen y los demás colapsaron por completo. Los demás líderes de clan reaccionaron conmocionados, aunque algunos no estaban tan sorprendidos. Ya se habían dado cuenta de la verdad. En aquel entonces, cuando el clan Senju decayó, muchos clanes se beneficiaron silenciosamente de ello. Así que ahora, cuando Tsunade estaba sacando viejos esqueletos, estaban perfectamente felices de ver que eso sucediera. No es su problema, ¿verdad? Si otro clan cayera, simplemente volverían a cobrar. Además, solo quedaba Tsunade del linaje principal de Senju. Incluso si quisiera revivir el clan, sería casi imposible. Ya no había ninguna amenaza. Revelar estos sucios secretos ahora no les costaría nada. En todo caso, deshacerse de Danzo sería una ventaja. Todos estarían encantados. Como se dijo antes, a lo largo de los años, casi todos los clanes habían sufrido bajo la opresión de Hiruzen y Danzo. Cada vez que un clan producía un par de genios, era casi imposible que sobrevivieran ilesos. Imagínense la cantidad de resentimiento que tenían acumulado. Espera. Tsunade, así no es como, Hiruzen finalmente intentó hablar, desesperado por explicar. Callarse la boca. Tsunade lo interrumpió con un rugido, mientras su ira hervía. Sacó un pergamino desellado, lo abrió y una montaña de documentos se desparramó por el suelo. Agarró un puñado y los abofeteó con fuerza en la cara de Hiruzen, gruñendo. Incluso ahora quieres seguir mintiendo. Estos documentos lo registran todo en blanco y negro. Hasta el más mínimo detalle. ¿Quieres que te los lea en voz alta, querida maestra? En ese momento, el odio de Tsunade hacia Hiruzen incluso eclipsó el odio que tenía por Danzo. Fuiste mi maestro. Fuiste alumno del abuelo Tobirama. ¿Cómo demonios pudiste hacerle esto al clan Senju? ¿Cómo pudiste quedarte de brazos cruzados y dejar que pasara? ¿Cómo? Los ojos de Tsunade estaban inyectados en sangre mientras le gritaba, su voz sacudiendo las paredes. Hiruzen se quedó allí, aturdido, con las manos temblando mientras se agachaba y recogía uno de los documentos. Cuando lo miró, sus pupilas se encogieron bruscamente. Era una orden de asesinato dirigida a Senju Nawaki. Tú, Danzo. ¿Cómo te atreves a hacer esto? Hiruzen instantáneamente explotó de rabia, rugiendo hacia Danzo. Jejeje. Danzo, aún inmovilizado, soltó una risa burlona y respondió con desprecio. Vamos, Hiruzen. ¿A estas alturas vas a seguir fingiendo? ¿Sabías todo esto? Lo permitiste. Tú eres la luz de Konoha, y yo soy su oscuridad. Todo el trabajo sucio y sangriento, me lo dejaste a mí. Ese era el trato que siempre tuvimos, ¿no? ¿Y por qué finges estar sorprendido? Enfadado. Por favor. Si no fuera por mí, que me encargué de todos esos asuntos sucios durante estos años, ¿crees que te habrías sentado tan seguro en el trono del Hokage? ¿Ya olvidaste cómo, cuando regresaste tras las últimas órdenes de Tobirama, todos los grandes clanes nos trataron? ¿Nos menospreciaron? ¿Nos ignoraron? ¿Se rieron de nosotros? ¿Olvidaste cómo tuvimos que tragarnos cada insulto y, poco a poco, recuperar nuestro legítimo poder de manos de los Senju y los otros grandes clanes? Danzo prácticamente escupía las palabras. Le pareció ridículo. ¿De verdad creían que Hiruzen había conseguido fácilmente el puesto de Hokage solo porque Tobirama lo nombró? ¡Qué ingenuo! Desde el punto de vista de Danzo, todo lo que tenían ahora fue pagado con sangre. No creía que fuera malo en absoluto reprimir a los Senju o a cualquier otro clan.
Danzo, tu Hiruzen abrió la boca pero terminó allí parado, en silencio e impotente. Tsunade se rió fríamente cuando escuchó esto. Entonces estás diciendo que, conspirar durante décadas para exterminar a los Senju, matando a mi hermano, Nawaki, nuestro último heredero, ¿estaba justificado? Bastardos, vayan al infierno. Al instante siguiente, la furia de Tsunade explotó. Todo el chakra de su cuerpo surgió. Incluso desató su sello Jin sin dudarlo. Como un misil humano, se lanzó directamente hacia Danzo, con el puño en alto. Danzo no tuvo ninguna oportunidad. Antes de que pudiera reaccionar, el puñetazo con toda su fuerza de Tsunade le impactó en la cara. ¡Crack! Su cabeza entera explotó como una sandía. Su cuerpo cayó al suelo con un golpe sordo, sin vida. Fue como si Tsunade lo hubiera matado de un solo golpe. Muerte instantánea. Tsunade-sama es aterrador. Muchos de los líderes de clanes que observaban sintieron un hormigueo en el cuero cabelludo ante esa visión. Los recuerdos de haber sido completamente dominado por la fuerza monstruosa de Tsunade regresaron a su mente. De Danzo, él y Hiruzen, Koharu y Omura se quedaron mirando la brutal escena en completo shock. Este hombre, su camarada durante décadas, acababa de ser aniquilado ante sus ojos. Tsunade, detrás de ti. De repente, la voz de Orochimaru cortó la conmoción, advirtiéndola. Demasiado tarde. De la nada, Danzo, completamente ileso, apareció detrás de Tsunade. Estilo de viento. Gran esfera de vacío. Al instante terminó de tejer señales y lanzó una enorme bola de viento comprimido a la espalda de Tsunade. Pero Tsunade simplemente se burló. Te estaba esperando, viejo perro. Se giró y asestó un puñetazo con toda su potencia directo a la esfera de viento. ¡Bum! La explosión se hizo añicos como un cristal. Entonces, con un wash, Tsunade cargó a través del viento explosivo, atrapando nuevamente a Danzo, ahora en pánico. ¡Bam! Otro puñetazo y, una vez más, la cara y el cráneo de Danzo quedaron destrozados. La sangre salpicó por todos lados, un poco incluso aterrizó en Tsunade, pero nuevamente, no había señales de su antigua fobia a la sangre. Su rabia había quemado hasta el último rastro de miedo. Al fin y al cabo, la fobia a la sangre era solo una cicatriz mental, y su furia la había ahogado por completo. ¿Qué demonios está pasando? Todos Hiruzen, Koharu, Omura, los líderes del clan se quedaron paralizados por la sorpresa. Danzo estaba definitivamente muerto hace un momento. Pero luego reapareció, perfectamente bien. ¿Y ahora, estaba muerto otra vez? ¿Qué diablos clase de jutsu era este? Porque esto me resulta, extrañamente familiar. Uchiha Fugaku murmuró, frunciendo el ceño profundamente. Porque lo es. Gritó Renzo desde la barrera. Esta es la técnica prohibida del clan Uchiha. Izanagi. Claro que la reconocerías, líder del clan. Fugaku se congeló por un segundo, luego la comprensión lo golpeó como un camión. Izanagi. Pero eso se supone que es. De repente se dio la vuelta, con el rostro distorsionado por la furia mientras miraba fijamente al nuevo Danzo que se encontraba perfectamente bien en la entrada de la sala de reuniones nuevamente. Danzo. Robaste el Sharingan de Uchiha para ti. Maldito bastardo. Mereces morir. Chapter 196. Danzo's Endless Bears. ¿Qué? Los líderes del clan quedaron atónitos cuando lo oyeron. ¿Esa técnica de hace un momento era en realidad un jutsu prohibido del clan Uchiha? ¿Danzo había robado el Sharingan en secreto? Entonces, al pensar en lo que había sucedido con los genios y las técnicas secretas de sus propios clanes a lo largo de los años, su conmoción rápidamente se desvaneció en una especie de amarga aceptación. Sinceramente, con Danzo, ¿alguien quedó realmente sorprendido? ¿No era él quien siempre hacía ese tipo de cosas? Diablos. ¿No había mostrado también el estilo Wuod antes? Este tipo se había metido con el cuerpo y el linaje del primer Hokage. ¿Qué son unos pocos Sharingan robados comparado con eso? Pero aún así, ¿qué clase de jutsu prohibido es el Izanagi? ¿Puede prevenir la muerte misma? La curiosidad se apoderó de la multitud. Algunos de los jefes de clan incluso empezaron a tener pequeños pensamientos codiciosos. Pero en el momento en que sintieron las monstruosas ondas de chakra que emanaban de Renzo y Fugaku, esa presión que hacía que sus huesos se congelaran, todas esas estúpidas ideas se evaporaron.
Claro, una técnica que pudiera engañar a la muerte era tentadora, pero primero necesitabas estar vivo para usarla. ¿Y ahora mismo te estás peleando con los Uchiha? Sí, no, gracias. Especialmente cuando incluso Danzo estaba siendo golpeado como un perro callejero, y Hiruzen y los demás ni siquiera podían moverse. Me pregunto qué pasará con Konoha después de hoy. ¿Quién sabe? Pero una cosa es segura. Parece que los Uchiha están a punto de alzarse. No hay duda al respecto. Y el próximo Hokage, tiene que ser Namikaze Minato, ¿verdad? Tal vez sea un Uchiha. Mientras tanto, Danzo repentinamente corrió hacia la salida de la torre Hokage. ¿Intentas escapar? No lo lograrás. Renzo parpadeó frente a él como un fantasma y, sin perder el ritmo, le dio una sólida patada al pecho a Danzo, enviándolo volando de regreso a la sala de conferencias como un muñeco de trapo. Danzo se estrelló fuertemente contra el suelo. Sin perder el ritmo, Renzo regresó al lado de Minato y activó su Mangekyou Sharingan eterno. Dominio de proyección. En un instante, todo el salón fue tragado por un campo misterioso, cortando por completo cualquier posibilidad de escape. Espera, ¿eso es el Mangekyou Sharingan? ¿De verdad despertaste esos ojos? Hiruzen, Danzo, incluso Orochimaru, Jiraiya y Tsunade se giraron para mirar a Renzo en estado de shock. Ninguno de ellos se había dado cuenta hasta ahora. ¿Mangekyou Sharingan? ¿Qué es eso? Nunca había oído hablar de eso. Pensé que los ojos de los Uchiha solo llegaban hasta 3 Tomoe. De hecho, cuando fui con Orochimaru-sama al campo de batalla de Kiri, dijo uno de los jefes de clan, vi al líder del clan Fugaku usar una nueva técnica ocular. Parecía más fuerte que el Sharingan normal. Sí. Fugaku prácticamente venció solo al Jinchuriki de 6 colas, derrotó a un ninja Kiri de nivel Kage y eliminó a un montón de Jonin y Chunin con esos ojos. Cierto. Pero los ojos de Renzo parecen diferentes otra vez. No solo el patrón, sino la presión. Quizás incluso estén por encima del Mangekyou. Todos los líderes del clan murmuraron entre ellos, ya sea que supieran la historia completa o no. Una cosa estaba clara. Si Renzo tenía ese tipo de poder, era aún más aterrador de lo que jamás habían imaginado. Pero bueno. Ninguno de ellos planeaba pelear con él. A menos que desearan morir. Al menos por ahora, permanecer en el lado bueno de los Uchiha parecía el plan más inteligente. Muere. Muere. Tsunade, ardiendo de rabia, vio a Danzo estrellarse nuevamente contra el pasillo gracias a Renzo. Ella le lanzó a Renzo una mirada agradecida, y luego inmediatamente cargó contra Danzo sin perder el ritmo. Otro golpe devastador. Otro cráneo destrozado. Otra vida perdida. Renzo comprobó en silencio con su sensor de chakra. El brazo derecho de Danzo todavía tenía 5 Sharingan incrustados, además del que tenía en el ojo derecho. 6 en total. No puedo dejar que desperdicie ese Mangekyou Sharingan, pensó Renzo. Tengo mucha curiosidad por el jutsu que contiene. Sería un desperdicio no estudiarlo. Pensando rápido, utilizó su habilidad de dominio para aplicar silenciosamente un genjutsu sobre Danzo, haciéndole ignorar por completo el Mangekyou en su ojo derecho. Con la enorme brecha de poder entre ellos y el dominio de proyección impulsándolo aún más, fue casi risiblemente fácil. Boom. 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 Todo el edificio se estaba derrumbando por la fuerza de la pelea entre Tsunade y Danzo. El lugar parecía estar a punto de derrumbarse en cualquier momento. Mierda. El edificio se va a derrumbar. Tenemos que salir de aquí. Algunos de los jefes de clan entraron en pánico y comenzaron a dirigirse hacia las salidas. No hay necesidad de preocuparse. Los llevaré a todos a un lugar más adecuado, dijo Renzo con indiferencia. Con solo un pensamiento, activó su dominio y al instante teletransportó a todos los que estaban dentro a varias millas detrás de la roca Hokage, aterrizándolos en un claro abierto. Espera, ¿qué? ¿Cómo es eso posible? ¿Qué diablos acaba de pasar? ¿Es esta la habilidad Mangekyou de Renzo? ¡Maldición! ¡Qué locura! Este niño, es mucho más aterrador que el dios del trueno volador. Todos miraron a su alrededor, intentando asimilar el repentino cambio de escenario. El entorno, familiar y a la vez desconocido, los dejó atónitos. Incluso Fugaku no pudo ocultar su sorpresa. El mismo Mangekyou Sharingan, pero la diferencia es tan grande, pensó Fugaku con amargura.
Comparado con la ridícula habilidad de Renzo, su propio Mangekyo parecía fuegos artificiales baratos. Sí, tenía razón. Los ojos de Renzo deben ser Eternal Mangekyo, tal vez incluso algo más que eso. Después de todo, nunca había oído hablar de que el Mangekyo eterno de Uchiha Madara tuviera 9 Tomoe. Ese maldito mocoso, Danzo también fue tomado por sorpresa. Antes de que pudiera reaccionar, Tsunade ya estaba sobre él, asestándole otro golpe devastador que le hizo volar la cabeza nuevamente, costándole otra vida. Danzo estaba a punto de perder la cabeza. Oye Minato, ¿podría tu dios del trueno volador hacer algo así? Jiraiya se acarició la barbilla y se giró para preguntar. Minato dio una sonrisa impotente y negó con la cabeza. Ni de cerca. Tendría que tocarlos primero. Además, una teletransportación masiva como esa requeriría una cantidad desmesurada de chakra, y un control ridículo de la técnica del dios del trueno volador. Minato suspiró. Ahora se dio cuenta, que había subestimado seriamente a Renzo. Para Renzo, el dios del trueno volador probablemente ya ni siquiera era tan impresionante. Claro, el chakra de Minato estaba creciendo como loco últimamente, desde que se había infundido con Adn de Uzumaki, pero aún así, su dominio del dios del trueno volador no estaba al nivel necesario para una maniobra como esa. No es para tanto, dijo Renzo con una sonrisa, agitando la mano. Es solo teletransportación masiva usando una combinación de habilidad de dominio y el dios del trueno volador. Puedes pensar en el dominio como un atajo. Como llegar a todos a la vez. Sinceramente, Renzo también podría haberlo logrado con su teletransportación basada en superpoderes puros. Y ahora que su habilidad de teletransportación y el dios del trueno volador se habían fusionado en su máximo nivel, prácticamente ya no había diferencia. Ni siquiera necesitaba separar ambas técnicas. Es fácil para ti decirlo, dijo Minato, negando con la cabeza. Pero ese dominio tuyo, es mucho más que solo teletransportación, ¿verdad? Me di cuenta de que, cada vez que Danzo intentaba escapar antes, era como si estuviera atrapado en un lugar, como si no pudiera escapar de un muro invisible. Eso debe ser parte de tu dominio, ¿no? Minato dio en el clavo. ¿Quién sabe? Renzo se encogió de hombros, sin confirmar ni negar nada. Mientras tanto, Danzo realmente estaba perdiendo la cabeza. Al ver que el último Sharingan en su brazo derecho se cerraba y al darse cuenta de que no le quedaban más vidas, el miedo real finalmente se apoderó de su corazón. Entró en pánico. No puedes matarme. Soy el consejero del Hokage. Esto es traición. No puedes hacer esto, Tsunade. Danzo comenzó a gritar desesperadamente, tratando de asustarla. Cállate. Gruñó Tsunade. Me da igual quién seas. Hoy estás muerto. Nadie te va a salvar el pellejo. Con eso, ella siguió persiguiéndolo sin descanso, lanzando golpes monstruosos que obligaron a Danzo a usar el estilo madera una y otra vez solo para apenas sobrevivir. Hiruzen. Sálvame. Ayúdame. Danzo, viendo que amenazar a Tsunade no funcionó, recurrió al tercer Hokage en busca de ayuda, gritando frenéticamente. Pero no se detuvo allí. Tú también fuiste parte de todo esto, Hiruzen. Y tú también, Koaru. Omura. No creas que si muero, saldrás ileso. ¿De verdad crees que es mocoso Uchiha te va a dejar ir? ¿De verdad crees que Tsunade simplemente va a perdonar y olvidar? Despierten. Estamos todos jodidos. Estamos todos en el mismo barco que se hunde. Si me dejas morir, serán los siguientes. Danzo, completamente desesperado, siguió gritando mientras se tambaleaba hacia Hiruzen y los ancianos, tratando de arrastrarlos con él. Sus palabras tocaron la fibra sensible. Alto. Tsunade. Hiruzen, Koaru y Omura, quienes habían quedado inmovilizados por la presión del dominio de Renzo, de repente se pusieron de pie y gritaron en voz alta. Sus voces resonaron, intentando evitar que Tsunade acabara con Danzo. Chapter 197. Public Trial. Viejo tercero, por el bien de Asuma, te doy un consejo. Cállate y quédate quieto. Si te portas bien, podrías seguir con tu miserable vida. De lo contrario, no me culpes por ser duro contigo, dijo Renzo con frialdad. En serio, incluso en un momento como este, todavía querían proteger a Danzo. ¿De dónde diablos sacaban esa confianza? Tú, el rostro de Hiruzen se ensombreció. Miró a Renzo con furia y espetó. Una aldea tiene sus reglas.
Incluso si Danzo y yo hicimos algo mal, debería resolverse mediante un juicio justo y abierto, no mediante una venganza privada. Si te dejamos hacer lo que quieras, ¿cómo se supone que Konoha funcionará? ¿Cómo podemos mantener el orden? Sonaba justo y lleno de autoridad moral. Honestamente, si Hiruzen hubiera nacido en la Tierra, fácilmente podría convertirse en presidente de la mayoría de los países con su hipocresía. Era un político de verdad. Claro, incluso en la Tierra hay muchos como él, así que no es que realmente marcara la diferencia ni empeorara las cosas. De todos modos, todos los ninjas sabían que esto era solo Hiruzen tratando de ganar tiempo, para sí mismo, para Danzo, para todos ellos, para salir de este lío. Aún así, al escuchar las palabras de Hiruzen, incluso Jiraiya, Minato y varios jefes de clan comenzaron a dudar. Los líderes de los clanes, en particular, estaban preocupados. Si Renzo pudiera aplastar a cualquiera con su fuerza pura cuando quisiera, ¿qué pasaría la próxima vez que hubiera una disputa? Las reglas eran importantes a veces, sobre todo para los débiles. Sin reglas, ¿cómo se suponía que sobrevivirían? Orochimaru, por otro lado, disfrutaba muchísimo del espectáculo. Sonrió con suficiencia y susurró. Me pregunto qué decisión tomará Renzo-kun. En su mente, realmente no importaba. Pasar a lo que pasara, no era su problema. En este momento estaba más interesado en su investigación, y en trabajar con Renzo. Ah. Renzo notó el cambio de actitud de todos. Sonrió levemente y luego llamó a Tsunade, que seguía persiguiendo a Danzo, con naturalidad. Oye, Tsunade hermana, espera un segundo. Al escuchar eso, el tercero Kage, Danzo e incluso Minato se relajaron visiblemente. Si Renzo insistiera en matar a Danzo ahora mismo, sinceramente, nadie podría detenerlo. La fuerza que Renzo demostró hoy fue simplemente insoportable. Ahora que Renzo estaba mostrando señales de que estaba dispuesto a jugar según las reglas, todos dejaron escapar un pequeño suspiro de alivio. Tsunade se quedó paralizada un instante, con los ojos inyectados en sangre clavados en Renzo. ¿También intentas convencerme de lo contrario? Ella ya lo había decidido. Pasar a lo que pasara, Danzo debía morir. Ni siquiera Renzo pudo hacerle cambiar de opinión. Claro que no, Renzo hizo un gesto con la mano y sonrió. Solo pensé, ¿no sería demasiado fácil para él matarlo directamente? En este momento, la mayoría de los aldeanos, incluso muchos ninjas, no tienen idea de todas las tonterías que Danzo, el tercero Kage, Koharu y Omura han estado haciendo entre bastidores durante todos estos años. Si matamos a Danzo ahora, algunos idiotas podrían incluso pensar que él es el héroe y nosotros los traidores. ¿Y si mantenemos vivo a Danzo un poco más? Dentro de unos días, celebraremos un juicio público, delante de todo el pueblo. Desvelaremos todos sus crímenes, uno por uno, para que todos los vean. Entonces, después de todo eso, dejaremos que los aldeanos decidan su destino. ¿Te parece bien? Hizo una pausa y luego sonrió dulcemente al tercero y a sus dos consejeros. Y como tú, Hiruzen y los dos, Renzo miró a Koharu y Omura, se han unido para defender a Danzo, tengo razones para creer que también están involucrados. Así que también se unirán al juicio. No hay problema, ¿verdad? Cuando terminó de hablar, Renzo les mostró una sonrisa brillante e inofensiva. Pero esa sonrisa hizo que todos, desde el tercero Kage hasta los consejeros, sintieran un escalofrío en la columna. Querían negarse. Pero Renzo claramente no les daba opción. Danzo. Maldita sea, en este punto, sería mejor que me mataras. Tengo que escapar. Sin pensarlo, Danzo se giró e intentó escapar. Pero Renzo instantáneamente lo congeló en el lugar. Al darse cuenta de que no podía escapar, Danzo intentó suicidarse, pero Renzo lo detuvo nuevamente, sonriendo. No puedes elegir, amigo. No huyas ni mueras. Si no, sabes que... el tercero y los demás tendrán que asumir toda la culpa por ti. Danzo quería maldecir en voz alta. ¿Qué demonios, hombre? ¿Y qué? Todos estos años he estado cargando con la culpa por el tercero y esos dos viejos fusiles. ¿Es realmente tan malo que me cubran solo una vez? Pero Renzo no estaba dispuesto a darle la oportunidad. Al pensar en lo que le esperaba, el corazón de Danzo se hundió por completo. Se acabó. Total y absolutamente. Hiruzen. Koharu. Omura.
Mientras tanto, todos maldecían a Danzo también en sus corazones. Este cabrón. ¿Planeaba dejarnos todo en la estacada? De ninguna manera. Honestamente, que Danzo asumiera la responsabilidad ahora mismo era el mejor escenario posible. Si Danzo se convirtiera en el principal chivo expiatorio, sus propios crímenes y errores parecerían mucho más leves en comparación. El tercer Hokage y los demás sintieron un profundo alivio. Claro, habían estado involucrados en muchos asuntos turbios a lo largo de los años, pero la mayoría de los asuntos realmente desagradables tenían la huella de Danzo por todas partes. Mientras Danzo haya asumido la responsabilidad, no tendrían mucha evidencia directa que los vinculara. En el peor de los casos, su reputación sufriría un duro golpe y perderían sus posiciones de poder. Así que al menos no habrá muerte. Maldita sea, eso es frío, pensaron Orochimaru y varios líderes del clan. Renzo no solo tenía como objetivo matar a Danzo. Quería destruir completamente el nombre de Danzo y arrastrar al tercer Hokage y a los asesores mientras lo hacía. Sinceramente, esto fue mucho más duro que simplemente matarlos. Y lo peor, lo hacía según las reglas. Este niño, no solo es fuerte, también es inteligente. Definitivamente no es alguien simple. Será mejor tener cuidado con él en el futuro, ese era el pensamiento que rondaba por la mente de muchas personas. Un monstruo con solo fuerza bruta da miedo, claro está, pero un monstruo con fuerza y cerebro, ese es alguien a quien le temes. Bien. Mejor así. Me apunto. Tsunade asintió de inmediato. De repente, sintió que la idea de Renzo tenía todo el sentido. Matar a Danzo directamente. Demasiado barato para ese cabrón. Se merecía algo peor. Merecía ser aplastado, deshonrado y escupido por toda la aldea. Eso al menos comenzaría a enfriar el fuego del odio y la rabia que ardía dentro de Tsunade. Y lo mejor. Podrían enfrentarse al tercero y a sus antiguos compañeros al mismo tiempo. Incluso si ella no pudiera atreverse a matar directamente a su antiguo maestro, este sería un castigo del que no podrían escapar. Después de todo, matar a la tercera ella misma, de ninguna manera. Jiraiya sin duda la detendría, y no quería la mancha de matar a su propio maestro en su nombre. Eso no valía la pena, no para alguien como él. El tercer Hokage no valía ese precio. Ella iba a derribarlo de la manera correcta, abierta y legalmente. Esto también funciona para nosotros, coincidieron Jiraiya, Minato, Orochimaru y todos los jefes de clan. Honestamente, esta fue la forma más limpia de manejar las cosas. Bien, asintió Renzo con satisfacción. Luego se volvió hacia el tercer Hokage y le dijo: Tercero, necesito que escribas inmediatamente una carta de renuncia y también una recomendación formal nombrando a Namikaze Minato como el cuarto Hokage. Después de eso, Jiraiya lo miró: necesito que le lleves estos documentos al Daimyo del Fuego. Una vez que todo esté aprobado oficialmente, podremos celebrar el juicio público. ¿Te parece bien? Renzo no iba a iniciar un juicio público sin estabilizar primero la aldea. El nuevo Hokage debía estar en su puesto para evitar el caos. Claro, con su poder, Renzo podría aplastar cualquier rebelión en segundos, pero ¿por qué molestarse en crear un desastre con el que no necesitaba lidiar? Lo tengo. Jiraiya asintió sin dudarlo. Estoy de acuerdo, dijo el tercer Hokage con una mirada derrotada, finalmente cediendo. Sabía que ya no había forma de cambiar el resultado. La marea había cambiado y él no podía hacer nada para detenerla. En este momento, solo podía esperar que Danzo atrajera la mayor parte de la ira y la atención de los aldeanos. Además, estaba apostando por los sentimientos de Renzo. Después de todo, había tratado a Renzo bastante bien en el pasado, además de llamarlo a la fuerza y dejarlo de lado. Y Asuma también tenía una buena relación con Renzo. Si cooperaba ahora, tal vez Renzo mostraría misericordia más tarde, al menos por el bien de Asuma. El tercero entendió claramente una cosa. Renzo valoraba los vínculos personales. Si jugara limpio, las cosas no acabarían tan mal. Con el tercer Hokage cooperando activamente, las cosas avanzaron mucho más rápido. Muy pronto, el tercero terminó de escribir su carta de renuncia y la recomendación para que Minato se convirtiera en el cuarto Hokage. Jiraiya partió el mismo día, viajando a toda velocidad a la capital de la Tierra del Fuego para entregar los documentos. ¿Y qué pasa con Danzo y los demás?
Renzo selló completamente el chakra y la movilidad de Danzo, y lo arrojó a un rincón oculto del dominio de Takamagahara para su custodia. Omura y Koharu fueron puestos bajo arresto domiciliario temporal por el clan Uchiha y encerrados en el departamento de policía de Konoha. Mientras tanto, el tercer Hokage comenzó a entregar todos los deberes oficiales y el poder a Minato, incluido el control sobre el Anbu. Claro, y los miembros de Anbu que eran leales acérrimos al tercero, fueron purgados discretamente. Entonces, Minato realmente quería que Renzo se convirtiera en el nuevo comandante Anbu, pero Renzo se negó. En lugar de eso, recomendó a Yui Shinku para el trabajo. Minato lo pensó por un momento y luego estuvo de acuerdo. Chapter 198. Only a Danzo y Sagot Danzo. En el campo de entrenamiento privado de Renzo, el que compartía con Kurenai, Kakashi y los demás. Renzo y Asuma se sentaron juntos a la orilla del río, sobre la suave hierba. Siento mucho lo de tu padre, dijo Renzo, tirando una piedra al río. Pero tenía que hacerlo. Asuma negó con la cabeza con una leve sonrisa. No es tu culpa, Renzo. El que metió la pata desde el principio fue mi viejo. Se supone que un Hokage debe proteger a los aldeanos, ¿no? Si ni siquiera puede hacer eso, no merece el título. ¿Y solo porque alguien tiene talento, lo reprimen? ¿Solo porque alguien es un Uchiha, lo aplastan sin pensarlo dos veces? ¿Qué demonios es eso? Asuma miró fijamente a Renzo, muy serio. Así que no hiciste nada malo. Y he oído mucho sobre lo que realmente pasó. Además, anoche, mi viejo me sentó y me confesó un montón de sus errores. Sabe que metió la pata, lo sabe desde hace tiempo. Pero el poder lo cegó. Es codicioso. Tal vez lo que pasó ayer finalmente lo despertó. Pero ya es demasiado tarde. Lo malo está mal. Todos deben asumir la responsabilidad de sus actos. Sea cual sea el juicio al que se enfrente, es lo que se merece. No tengo ninguna queja. Y definitivamente no guardo rencor contra ti ni contra nadie más. Además, Asuma sonrió, un poco orgulloso, he asumido oficialmente el cargo de nuevo jefe del clan Sarutobi. De ahora en adelante, demostraré con mis propias acciones que el clan Sarutobi aún es digno de la confianza y el respeto de la aldea. ¿Qué opinas, Renzo? Al ver el rostro brillante y tranquilo de Asuma, Renzo no pudo evitar sentirse contagiado por su energía. Se rió, le dio un ligero puñetazo en el hombro a Asuma y bromeó. Pequeño gamberro. Has crecido de verdad, ¿eh? El viejo tú nunca habría dicho algo así. Y honestamente, esas palabras tenían peso. No fue un discurso que alguien le dio, Renzo lo notó. Salió directamente del corazón de Asuma. Asuma se rascó la parte posterior de la cabeza, riendo un poco torpemente. Pero por dentro, se sentía bien, orgulloso de que Renzo reconociera lo lejos que había llegado. Y también le estaba sinceramente agradecido. Sabía que Renzo no estaba siendo personal al presionar por la renuncia de su padre y su próximo juicio. En todo caso, se trataba de hacer lo correcto. Su padre era un adulto, nada menos que el Hokage. Si se equivocaba, debía asumir la responsabilidad. Así de simple. No muy lejos, Kakashi, Obito, Kurenai y los demás los estaban observando. Al ver a Renzo y Asuma riendo y hablando como si nada hubiera pasado, finalmente se relajaron. Parece que todo va a estar bien después de todo. Sí, gracias a Dios. Honestamente, Asuma realmente ha madurado. A lo grande. 10 días después Minato asumió oficialmente el cargo de Hokage del tercero. Frente a todo el pueblo, fue anunciado como el nuevo cuarto Hokage. Después de eso, toda la atención se centró en algo que todos morían por ver, el juicio público de Danzo y los demás. Durante los últimos días, Tsunade y Minato habían estado ocupados. No paraban de revelar toda la información sucia que tenían sobre Danzo y sus amigos. Al mismo tiempo, dado que Danzo, Omura y Koharu fueron encerrados por la fuerza policial Uchiha, Minato y Fugaku lideraron equipos para atacar las bases ocultas de Root y las sedes personales de Omura y Koharu. Lo que encontraron fue realmente malo. No solo desenterraron aún más suciedad sobre Danzo, sino que también descubrieron muchos crímenes turbios vinculados a Omura y Koharu. Abuso de poder, malversación de fondos, corrupción. Todo el pueblo estalló en caos. Al quinto día de que Minato se convirtiera en el cuarto Hokage, la montaña de evidencia contra Danzo y los demás había sido completamente expuesta al público.
La reputación de Danzo. Completamente destruida. Él era básicamente el hombre más odiado en Konoha. Todos los aldeanos y shinobi querían escupirle. El tercer Hokage, Omura y Koharu tampoco salieron airosos. Pero la reputación del tercer Hokage se mantuvo un poco mejor. Algunas personas aún recordaban las cosas buenas que había hecho por los civiles y los shinobi civiles. Ya sea por sentimiento genuino o simplemente por querer salvar las apariencias, le dieron algo de crédito. Pero aún así, su influencia sufrió un golpe enorme, especialmente entre la comunidad shinobi. No había vuelta atrás. Su carrera política había terminado. Toda su autoridad restante ya había sido entregada a Minato y a la nueva administración. El día del juicio público, después de estar encerrado durante medio mes, finalmente sacaron a Danzo. Lo ataron a un pilar gigante colocado justo en medio de la plaza principal, listo para el juicio. Junto a él, atados a pilares ligeramente más pequeños, estaban Mitokado Omura y Utatane Koharu. El tercer Hokage fue el único que se libró de ser atado. En cambio, simplemente se sentó en el banquillo de los acusados. Todos, por favor, silencio. El juicio público comenzó rápidamente. Minato dio un paso al frente. Una vez que la multitud se calmó, habló. Estoy seguro de que todos ya saben por qué estamos reunidos aquí hoy. Después de un largo discurso explicando los hechos, Minato finalmente anunció. El juicio público de Shimura Danzo comienza oficialmente. Abajo, la multitud inmediatamente estalló en gritos furiosos. A este cabrón. Si me preguntas, deberíamos quemarlo vivo. Eso es demasiado fácil para él. Preferiría verlo hecho pedazos. No, no. Tiene que sufrir los 10 castigos más crueles de Konoha, uno tras otro. Aún es demasiado fácil, todos hablaban a la vez y la ira bullía. Después de todo lo que salió a la luz, no había nadie que no odiara de Danzo. Mucha gente había perdido a sus seres queridos, asesinados en secreto bajo las órdenes de Danzo. Incluso Kakashi, después de enterarse de lo mucho que Danzo había estado involucrado en la muerte de su padre, estaba listo para destrozarlo con sus propias manos. Resultó que su padre no se había equivocado. Lo había estado protegiendo todo el tiempo. Al final, Danzo se había convertido en el foco de todo el odio en Konoha. Claro, Omura y Koharu también habían despertado cierta ira por su corrupción y abuso de poder, pero comparados con Danzo, no eran ni una milésima parte de su odio. ¿Y el tercer Hokage? Bueno, su situación era incluso mejor comparada con la de esos dos. Hombre, menos mal que Danzo está aquí para absorber todo el odio, no pudieron evitar pensar el tercero y los demás. Mientras tanto, en una azotea no muy lejos de la plaza, Renzo estaba junto a Tsunade, sonriendo. ¿Te sientes mejor?, preguntó casualmente. Más o menos, respondió Tsunade, con los brazos cruzados y los ojos puestos en el caos de abajo, donde la gente arrojaba cáscaras de plátano, piedras y basura a Danzo, atado como un criminal. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa, pero su tono siguió siendo altivo y despectivo. ¿En serio? Esto fue mucho más satisfactorio que matarlo directamente. Entonces, ¿cuál es el plan después de esto? No estarás pensando en encerrar a Danzo de nuevo, ¿verdad?, preguntó Tsunade, volviéndose hacia Renzo. Claro que no, negó Renzo con la cabeza. Yo no estaría de acuerdo, y los aldeanos definitivamente tampoco. Alguien como Danzo. Si no lo ejecutamos, nadie volverá a dormir tranquilo. Solo que un Danzo muerto es un buen Danzo. Finalmente sintió que también había dejado ir una gran parte de su ira. Gracias por todo, dijo Tsunade con seriedad, mirando a Renzo directamente a los ojos. Si no fuera por ti, seguiría completamente a oscuras. Si de verdad quieres agradecerme, dijo Renzo con una sonrisa traviesa, ¿qué tal si me preparas algo rico? Algo que prepares tú mismo. ¿Un gracias con solo palabras? Anda, eso es demasiado barato. Él la miró fijamente, con los ojos llenos de energía burlancia. Tsunade sintió que el corazón le daba un vuelco ante su intensa mirada. Apartó la mirada, nerviosa. ¿Podrías dejar de mirarme así? ¿En serio, cuántos años tienes? Deja de tener pensamientos tan locos todo el tiempo. Desde la primera vez que se conocieron, ella notó la forma en que Renzo la miraba. Diferente a todos los demás. En aquel entonces, ella simplemente pensaba que era molesto.
Pero después de todo lo que habían pasado, especialmente después de ver la imponente presencia de Renzo cuando tomó el control, además de hoy, finalmente vengarse y dejar ir viejos demonios, Tsunade se dio cuenta de que su corazón también estaba empezando a enredarse un poco. No, Renzo negó con la cabeza con firmeza, se inclinó y le susurró al oído. Déjame dejar esto claro. Estoy interesado en ti. Y algún día, serás mío. Tú. Las mejillas de Tsunade se pusieron rojas. Ella resopló. No voy a tratar más contigo. Y giró la cabeza bruscamente, negándose siquiera a mirarlo. En lugar de eso, volvió a fijar la mirada en la plaza, justo cuando los aldeanos anunciaron la sentencia de Danzo y comenzaron la ejecución. Por demanda popular, Danzo fue sentenciado al brutal castigo de lluvia de la muerte de kunai. Innumerables kunais fueron lanzados contra su cuerpo hasta que quedó irreconocible. Incluso Renzo y Tsunade lanzaron un kunai cada uno, uniéndose a la ejecución. Después, el cadáver de Danzo quedó colgado durante un mes entero, expuesto como advertencia para todos. ¿Y qué pasa con Omura y Koharu? Cada uno de ellos fue sentenciado a 20 años en la prisión de Konoha, pero dada su edad, morirán mucho antes de salir. El tercer Hokage fue el que salió más liviano. Le despojaron de todos sus títulos. Le revocaron todos sus honores. Se le prohibió permanentemente participar en la política y abandonar el pueblo por el resto de su vida. Chapter 199. Next Renzo. Marvel DC Ternone. En el espacio de la conciencia el pirata Renzo chasqueó la lengua, mirando a Uchiha Renzo con asombro. Vaya, sí que lo lograste. Manejaste a Danzo de maravilla. Tengo que reconocerte. Ese bastardo merecía morir hace siglos. Por fin justicia. Odié muchísimo a ese tipo cuando vi el anime en su día. Esto da en el clavo. Hermione, de pie a un lado, asintió. Sí, ese cabrón era repugnante. Menos mal. Entei Renzo se rió entre dientes. En serio, esto es una infamia legendaria. El nombre de Danzo estará clavado para siempre en el Salón de la Vergüenza, no solo en Konoha, sino en todo el mundo ninja. Aizen añadió con frialdad. Se lo merecía. Aún así, no lo olvides. Hiruzen aprobó en silencio muchas de sus acciones. Uchiha Renzo se encogió de hombros con impotencia. Vamos, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Matar también al tercer Hokage? ¿Crees que Jiraiya o Minato se habrían quedado de brazos cruzados y habrían dejado que eso pasara? Ni siquiera los jefes de clan habrían estado de acuerdo. A menos que me vuelva completamente rebelde y lo fuerce, y honestamente, si llegara a eso, tendría que pelearme con casi todo el mundo. Minato, Kushina, Tsunade, Jiraiya, Asuma, incluso Orochimaru, quizás. ¿Se supone que debo eliminarlos a todos también? ¿Qué estoy loco? Se rió con amargura. Todavía tengo que vivir en este mundo, ¿sabes? Y en realidad, estrictamente hablando, aparte de mantenerlo aislado durante unos meses, el tercero no le había hecho ningún daño. De hecho, Hiruzen lo había protegido de muchos de los problemas de Danzo. Renzo pensó que las cosas estaban bien tal como terminaron. El poder y el honor del tercer Hokage fueron despojados. ¿No fue ese castigo suficiente? Cierto, asintió Aizen también. Si llevas las cosas demasiado lejos, cortas lazos demasiado pronto. Ya es más que suficiente. Renzo, el cazador de demonios, se acarició la barbilla y dijo. Hablando de eso, con Konoha sumida en semejante caos, ¿cómo está reaccionando el resto del mundo ninja? ¿Acaso Kumo e Iwa no intentaron nada? Será mejor que vigiles a los Uchiha en el frente. Si los eliminan a todos, será un gran problema. Ah, ¿y qué hay del Mangekyou Sharingan que le diste a Danzo? ¿Ya lo estudiaste? ¿Cuál es su habilidad? ¿Podemos fusionarlo con el nuestro? Siempre he sentido que a nuestras habilidades con el Mangekyou aún les falta potencia de fuego. Los demás se giraron hacia Uchiha Renzo. Sí, el Mangekyou que Danzo tenía fue arrebatado por Uchiha Renzo cuando Danzo quedó atrapado dentro de Takamagahara. Uy, casi lo olvidé. Uchiha Renzo se rascó la cabeza tímidamente. Lo estudiaré cuando vuelva. No debería ser gran cosa. Sinceramente, espero que funcione. Si así fuera, quizás podrían copiar las técnicas visuales de Fugaku, Obito, Shisui, Itachi e incluso Sasuke en el futuro. Quizás incluso el de Madara también. En cuanto a si Obito aún podría despertar a Kamui, o si Shisui e Itachi podrían desbloquear sus respectivos poderes nuevamente, Renzo pensó que valía la pena investigar.
Tal vez usar Genjutsu o Kyoka Suigetsu podría recrear sus experiencias, engañar a sus mentes para que vuelvan a activar las condiciones. En el peor de los casos, si fallaba, no perderían nada. Aún así, el Sharingan era un reflejo del alma. El tipo de habilidad Mangekyou que despertabas dependía básicamente de la obsesión o trauma más fuerte en tu corazón. Uchiha Renzo estaba bastante seguro de que podía fingir bastante bien con ilusiones. Solo se necesitaría una configuración cuidadosa. Oye, ¿no crees que ha pasado mucho tiempo desde que se unió un nuevo Renzo? Dijo de repente Renzo, el cazador de demonios. Sí, espero que el próximo Renzo sea Ob después de toda esta espera, agregó Ebere. Aizen intervino. Sería genial si DC Renzo se uniera. ¿Cómo, digamos, Superman? Vaya, eso es realmente Ob, dijo Uchiha Renzo, asombrado. Aizen asintió. Un Renzo con habilidades físicas óptimas sería perfecto, sobre todo porque estoy a punto de completar mi cuerpo. Ebe sonrió con suficiencia. Entonces Saitama también sería una buena opción. Aizen y los demás asintieron. Eso sería genial. Ebe sonrió aún más. Es que, se quedarían todos calvos. Jajaja. De repente todos se quedaron paralizados al darse cuenta, de que realmente podría suceder. Aizen miró a Ebe. Sí, pero a ti también te afectaría. Imagínatelo. Ebe sin pelaje. ¿Te lo imaginas, Ebe? Ebe parecía como si lo hubieran electrocutado. Entonces juntó rápidamente las patas. Por favor, no Saitama Renzo. Uchiha Renzo. Más 1 Renzo, el cazador de demonios. Más 1111 Hermione. Saitama Renzo, si eres real, por favor muere. Entei Renzo. Creo que el próximo Renzo vendrá de Marvel, dijo Piton de repente. Ya me imagino al jefe Thanos. No, prefiero al Doctor Strange. Quiero su magia, sugirió Uchiha Renzo. Aizen pensó un momento. La Bruja Escarlata también sería una incorporación increíble. Oh no, chicos, tenemos muchas posibilidades, pero sinceramente, quiero subir de nivel en solitario. Quiero ser el monarca de las sombras. Dijo Entei Renzo, emocionado. Entonces Entei y Demon Slayer Renzo levantaron sus manos, listos para hacer esa famosa pose. No te atrevas. HMPH, espetó Hermione. Ella sabía exactamente qué tipo de chicos eran esos dos, y exactamente qué surgiría, así que rápidamente cambió de tema y se dirigió a Entei Renzo. ¿No dijiste hace un tiempo que encontraste una pista sobre ese reloj de bolsillo que detiene el tiempo? Ya han pasado días. ¿Dónde está la actualización? ¿Estás holgazaneando? Ya había conseguido un giratiempo hacía un tiempo y lo había estado estudiando sin parar. Quería comparar ambos dispositivos, quizás incluso mejorar la magia del tiempo de su propio mundo. Sí, ¿qué pasa con eso? Los demás también intervinieron. Últimamente, Renzo solo compartía Entei, solo Entei. Ignoraba por completo lo serio. Era demasiado bueno para los demás que lo olvidaron y siguieron alentándolo. Después de todo, nunca habían visto a una mujer tan lasciva en sus propios mundos, y Entei Renzo lo compartía todo. Detalles completos, sentimientos completos. Desde MILFs hasta JKS, este tipo no dejaba escapar a ninguna. Entei Renzo dejó escapar una risa súper incómoda. Jajaja, sí, casi lo olvidé, pero en serio. Tengo una pista. La conseguiré pronto, lo juro. Se rascó la nuca y añadió. Y qué raro. Mi mundo se ha vuelto cada vez más loco últimamente. Parece que se están fusionando un montón de mapas y mundos nuevos. He pasado mucho tiempo explorando todo eso, y, no pude resistirme. Hermione puso los ojos en blanco. Perdedor. Renzo, el cazador de demonios. Ama, perdedor. Aizen. Lo mismo. Ebe. 1. Pitón. Tan envidia, tos, no, quiero decir que también te desprecio. Todos se turnaron para expresar su desaprobación de Entei Renzo. Ustedes, Entei Renzo realmente quería decir. Estás celoso. Pero para evitar que lo golpearan en grupo, sabiamente mantuvo la boca cerrada. Presumir no es buena idea, sobre todo con cosas así, algunos de estos tipos ni siquiera son humanos ahora mismo. Y mucho menos tienen novia. Pensó que debería ser más considerado. Muy bien. Por ahora, concentrémonos más en analizar el Reiatsu, ¿de acuerdo?
Ya he almacenado suficiente energía mental para crear un cuerpo real. Solo espero a que termine el análisis del Reiatsu para fusionarlo con mi energía fuente, poder del origen. Aizen aplaudió y se lo recordó a todos. Una vez hecho esto, estaba seguro de que podría aplastar la operación de Wanden Rage. Ningún problema. Todos estuvieron de acuerdo sin dudarlo, incluso Uchiha Renzo. Las cosas se habían calmado en el lado de Konoha, por lo que también pudo prescindir de algunos clones de sombra para trabajar en el análisis de Reiatsu. Por supuesto, la ruptura de los linajes de Liberación Hielo y Liberación Madera todavía estaba en curso al mismo tiempo. Recientemente, estaba planeando fortalecer su cooperación con Orochimaru. Además de eso, también le dijo a Minato que Konoha debería establecer un departamento de investigación formal para apoyar los experimentos de Orochimaru y los suyos. Después de obtener el linaje Uzumaki y comprender los beneficios de la investigación, Minato aceptó de inmediato. En este momento, ya se estaban preparando para lanzar la división de I+D oficial de Konoha. Orochimaru también estaba bastante satisfecho con esto. Si pudiera conseguir todo el apoyo y los recursos de Konoha para su investigación, en lugar de tener que construir él mismo un laboratorio privado, por supuesto que sería feliz. Al ver cuántos resultados ya había producido Renzo, Orochimaru ya no quería desperdiciar ni un solo segundo en cosas sin sentido. El mundo ninja estaba a punto de recibir una mejora increíble. Chapter 200. Uchiha Madara of One Piece. En el mundo de One Piece, después de darle algunas instrucciones a Kuina y Zoro y dejarlos temporalmente en el East Blue, el pirata Renzo partió solo hacia Grand Line. Solo le tomó 2 días llegar al arroyo Nocap en Reverse Mountain. Luego, voló directamente sobre la línea roja, directo a la primera mitad de Grand Line. También podría haber tomado la ruta del Cinturón de Calma, pero había algunas cosas interesantes a lo largo de la ruta del anime original que no quería perderse. ¡Guau! Lo conseguí. Este es el sitio. ¡Qué frío hace aquí! Aterrizando suavemente en la enorme plataforma de la cima de la montaña, Renzo caminó directamente hacia el enorme castillo que tenía frente a él. ¿Hay alguien en casa? Empujó la puerta para abrirla y entró. ¿Quién eres, chico? ¿Qué haces aquí? Una anciana con un gran sentido de la moda estaba bebiendo directamente de la botella mientras le preguntaba con sospecha. En ese momento, Rumisland no era un gran lugar para estar. Ese rey idiota, Wapol usuario de la fruta tragar, había impuesto una ridícula prohibición de médicos, que prohibía a la gente común ejercer la medicina. Solo su equipo médico personal podía atender a los pacientes. Fue una completa tontería. Si no fuera por el hecho de que era demasiado mayor, había visto demasiada basura en su vida y no tenía suficiente poder para preocuparse por ello, es posible que hubiera intervenido ella misma. Al ver a la anciana, Renzo sonrió de inmediato y dijo: «Usted debe ser la doctora Kurea, ¿verdad? El trato es el siguiente. Quiero aprender medicina con usted. Como pago, le daré 100 botellas de este licor cada mes. ¿Qué le parece?» Mientras hablaba, Renzo sacó una botella de vino espumoso de primera calidad de su anillo de almacenamiento, algo sacado directamente de un Konosuba, el mundo de los héroes, y se la ofreció a Kurea. «Oh». Kurea levantó las cejas sorprendida, dándole a Renzo una buena mirada. «Niño interesante. No es imposible. Pero si tu bebida no me satisface, puedes irte, ¿entiendes?» Diciendo esto, le arrebató la botella a Renzo, hizo estallar el corcho y la olió. Inmediatamente, sus ojos se iluminaron. «Huele fantástico. Sin duda, es de calidad». Sin dudarlo, inclinó la cabeza hacia atrás y bebió un tercio de la botella de un trago. «Ja. Joder, ese licor es buenísimo. Muy bien, niño. Te enseñaré. Pero lo que puedas aprender, eso depende solo de ti». Kurea dijo alegre y directamente. «Por supuesto. Entonces, de ahora en adelante, dejaré este clon a tu cuidado, sensei». Renzo hizo una ligera reverencia en señal de respeto. «¿Eh?» Kurea pareció sorprendida. «¿Clon? ¿Me estás diciendo que esto es solo un clon? Chico, ¿eres un consumidor de frutas del diablo o algo así?» «No exactamente». Renzo asintió con una sonrisa. «Esta es mi habilidad especial. No tiene nada que ver con las frutas del diablo». «Oh», asintió Kurea como si tuviera todo el sentido. «Como sea. De todas formas, no me importan tus secretitos».
Le lanzó un libro más grueso que un diccionario. Toma, empieza a memorizar esto. En cuanto lo domines, podemos seguir adelante. Lo tengo. Renzo atrapó el libro y se dirigió inmediatamente a un rincón para sumergirse en él. Memorizar cosas así. Para él es pan comido. Incluso sin la habilidad de memoria fotográfica compartida con Apocalipsis Renzo, su increíble fuerza mental ya le permite recordar cualquier cosa de un vistazo. Honestamente, que Kureha le enseñara tampoco fue una idea improvisada. Fue una decisión de grupo. Apocalipsis, Gundam, Hermione, Uchiha y los demás habían insistido. Porque en el mundo de One Piece, no solo las frutas del diablo y la piedra marina eran valiosas. Había muchísimas plantas, hierbas y materiales extraños y maravillosos. Una verdadera mina de oro para cualquiera que amara la investigación. Y los Renzos de otros mundos eran absolutamente del tipo que se emocionaba con un tesoro como ese. Si querían liberar todo ese potencial, era imprescindible aprender las técnicas médicas nativas. Por eso este clon estaba aquí, en la isla Drum. Enviar su cuerpo real sería una pérdida de tiempo. Y con la técnica del dios del trueno volador, podía mantener fácilmente al clon abastecido de chakra y materiales siempre que fuera necesario. Además, este no era un clon de sombra normal, sino un clon de madera. Mucho más robusto, podía almacenar mucho más chakra y también duraba mucho más. ¿Y el cuerpo real de Renzo? Ya estaba en Váter 7. Agua 7 TCH. Lo sabía. Montones de tipos del CP merodeando por ahí. En el momento en que Renzo llegó, sus habilidades de detección detectaron instantáneamente a un grupo de miembros ocultos del CP9, todos acechando alrededor de Váter 7, vigilando al carpintero de barcos pez, Tom. Estaba claro que tenían miedo de que se escapara. Parece que los días del viejo están contados. El día que Sea Train termine probablemente sea el día de su muerte. ¿Construir un barco para el rey pirata? Sí, claro, es solo una excusa. En realidad, buscan los planos de Plutón. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Renzo mientras escudriñaba la isla con su poder mental. Ya había localizado la ubicación de los planos de Plutón. Sin perder tiempo, se deslizó por un callejón desierto, transformó su apariencia en la de Uchiha Madara y con un pensamiento, se teletransportó directamente a un sótano oculto. Allí, caminó hasta un lugar determinado, usó Body Flicker Shift y sacó directamente los planos ocultos desde el interior de la pared. Todas las trampas y mecanismos, completamente inútiles contra él. Reina Roja, escanea esto y regístralo en la base de datos, ordenó Renzo. Sí, maestro. Una pequeña proyección de la Reina Roja apareció en el comunicador de su muñeca y un rayo de luz roja recorrió los documentos, capturando toda la información al instante. Escaneo completo, maestro. Bien. Vamos a devolverlos. En un abrir y cerrar de ojos, Renzo devolvió los planos al compartimento oculto tal como estaban, sin dejar rastro. Luego se teletransportó de nuevo, esta vez a una lujosa oficina. ¿Quién está ahí? Spandine saltó de su silla en estado de shock cuando Renzo apareció de repente, inmediatamente tomando el arma en su cintura con una mano mientras golpeaba un botón rojo en el escritorio con la otra. Luego se burló con arrogancia. ¿Quién te crees que eres para irrumpir en mi oficina? ¿Tienes idea de quién soy? Dilo, tal vez. Estallido. Antes de que pudiera terminar, Renzo ya estaba frente a él y, con una patada brutal, lo derribó al suelo. Luego, pisoteó con fuerza el rostro de Spandine, cerniéndose sobre él con frialdad. ¿Me estás enseñando a actuar? Se burló Renzo. Escucha, basura. Soy Uchiha Madara. Recuerda ese nombre. ¿Y por qué estoy aquí? Dijo Renzo con una sonrisa maliciosa. Es simple. Simplemente no me caes bien. Sin esperar una respuesta, arrojó a Spandine un poderoso genjutsu, sumergiéndose en sus recuerdos y filtrándolos a la velocidad del rayo. No le llevó mucho tiempo a Renzo desenterrar una montaña de secretos del CP, incluidas las ubicaciones de múltiples bases del CP. Mejor aún, encontró la ubicación de un tesoro oculto del CP. Ah, ¿sí? Así que aquí sí hay un conjunto completo de manuales de entrenamiento para los 6 poderes. Incluso métodos para entrenar el Haki. Pero maldita sea, este tipo es un desperdicio. Tenía todos estos recursos y aún así no despertó el Haki. Basura, igual que su hijo perdedor en el futuro.
Después de quejarse, Renzo comenzó a patear la cara de Spandine sin contenerse, murmurando en voz baja. Esto es por intimidar al pequeño Robin. Por llamar a Buster Cola O'Hara. Pronto, el rostro de Spandine quedó completamente irreconocible. Grieta. Después de desahogarse un poco, Renzo pisoteó con fuerza y rompió el cuello de Spandine, matándolo en el acto. Estallido. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Varios agentes del CP irrumpieron, solo para encontrar a su jefe tendido muerto en el suelo, y absolutamente ninguna señal del intruso. Por mucho que buscaron, no encontraron nada. Al final, no les quedó más remedio que informar del incidente al cuartel general del PC y esperar órdenes. Fue mucho más allá de lo que estaban preparados para manejar. Mientras tanto, Renzo, que acababa de conseguir los manuales de los 6 poderes y los métodos especiales de entrenamiento Aki de CP, estaba de excelente humor. Tarareaba una melodía, mientras saboreaba alegremente unos kebabs de carne de la tienda local Butter 7 mientras paseaba tranquilamente. Hombre, la vida es buena. Honestamente el paisaje aquí era bastante asombroso. 2 horas después de repente, Renzo percibió 2 auras extremadamente fuertes que se dirigían hacia Butter 7. No pasó mucho tiempo hasta que lo interceptaron. Oh. El pirata Renzo, aún disfrazado de Uchiha Madara, miró a los 2 recién llegados con cierta sorpresa. Ambos llevaban trajes y máscaras blancas, el estilo característico del CP0. Son muy rápidos. Y enseguida se dieron cuenta de que era yo. Supongo que era de esperarse de CP0, ¿no? Uno de los agentes del CP0 entrecerró los ojos tras la máscara y dijo con frialdad. Parece que sabes quiénes somos. ¿Y te encontraron tan rápido? Gracias a ese Dendenmushi que no te molestaste en destruir, Uchiha Madara. No te vas a rendir en silencio, ¿verdad? En ese caso, veamos qué tan fuerte eres realmente. Pensar que te atreviste a matar a un oficial de alto rango del CP. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, los 2 agentes del CP0 se dividieron de izquierda a derecha, desapareciendo con llave y apuñalando a Renzo con su pistola de dedo. Claramente querían probar sus habilidades primero. Ja. ¿Así que quieres bailar? Renzo rió entre dientes, sin retroceder, sino corriendo hacia adelante aún más rápido. En un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a uno de ellos, su brazo ya estaba cubierto con haki de armamento negro, y lanzó un puñetazo salvaje directo a la cabeza del tipo. Gracias al chakra sabio fusionado en su cuerpo, Renzo ahora podía mantener el modo sabio en todo momento. Y el impulso físico del modo sabio fue absolutamente una locura. Ahora, él era un monstruo total en este mundo. Su puñetazo cayó como un rayo. El agente CP0 había percibido el peligro con el haki de observación y trató de esquivarlo, pero calculó mal por completo la velocidad y el poder que desató Renzo. Auge. Con un sonido enfermizo, el cráneo del agente se partió bajo el puño de Renzo. Muerto instantáneamente. Renzo se hizo a un lado casualmente para evitar el chorro de sangre. ¿Qué demonios? El otro agente del CP0 se quedó atónito y saltó inmediatamente hacia atrás con la incredulidad escrita en todo su rostro. Tengo que preguntar, ¿de verdad son CP0? Son demasiado débiles, hombre. Renzo no pudo evitar encontrarlo gracioso. Honestamente, ni siquiera él estaba completamente seguro de cuán descomunal se había vuelto su fuerza tras la mejora del modo sabio. Ese agente CP0 que acaba de aplastar, en el mejor de los casos, rondaba el nivel de vicealmirante. Una muerte instantánea era lo más natural. Tengo que escapar. Sin pensarlo, el agente CP0 restante se dio la vuelta y salió disparado a toda velocidad hacia el puerto. Sabía que no tenía ninguna posibilidad. Tenía que informar. Bueno, vale, eso fue solo una excusa. De todas formas, todos los agentes tenían Dendenmushi en directo grabándolo todo. Él simplemente sabía que no podía ganar y quería salir de allí lo más rápido posible.